Y este libro aparentemente parece repetir lo mismo que está en Primera y Segunda de Reyes, because it covers some of the same events. porque cubre casi todos los mismos eventos. But the key to understand here Pero algo que hay que entender aquí, is that, and this will help you, is First and Second Kings focuses on the political perspective, y esto es algo que nos va a ayudar. Primera y Segunda de Reyes se enfoca en la perspectiva política and the books of Chronicles focus on the spiritual perspective. y los libros de crónicas se enfocan en la perspectiva espiritual. So it focuses in a lot more on the tabernacle of Solomon, Se enfoca más en el tabernáculo de Salomón, a lot of the worship that David designed for the tabernacle of David as well. mucho de la adoración que David diseñó para el tabernáculo también, The ministry of the priests and the musicians and so forth. el ministerio de los sacerdotes, los músicos, etc. And so Chronicles focuses in a lot more on the spiritual aspects of Así que the monarchy. Crónicas se enfoca más en la perspectiva espiritual de la monarquía. And it also covers a lot more in depth of the dedication of Solomon's temple, which was a pretty great event in their history. También cubre más profundamente la dedicación del Templo de Salomón, que fue un evento muy importante. This book was probably compiled by Ezra, most likely. Lo más probable es que este libro toda la información fue recopilada por Esdras, mainly because of the spiritual perspective of the book. That's why they believe that. principalmente por la perspectiva espiritual del libro. Por eso creen que fue Esdras quien lo escribió. Yeah. And so we get to some key facts. Again, it covers the same 40-year reign of David's life, of David's reign. First Chronicles. Vamos a ver los hechos interesantes y nuevamente cubre el reinado de los 40 años de David. It also includes an interesting genealogy, which traces from David all the way back to Adam. Y también incluye una cronología muy interesante, una genealogía muy interesante que cubre desde David hacia atrás hasta Adán. Right. And again, these were originally one book. First and Second Chronicles were originally one book. Originalmente estos dos libros, Primera y Segunda de Crónicas, fueron uno solo. We could do an outline here. Let me see if I can get to you. Yeah, so we have the outline here. Aquí tenemos el bosquejo. The first 9 chapters are all genealogies. Los primeros 9 capítulos son solo genealogías. So talking about favorite books to read when you're a kid, doing your Bible reading. Así que si estamos hablando de un niño que tiene que cumplir con su lectura bíblica diaria, it was definitely not First and Second Chronicles, because there's a lot of long chapters. Definitivamente Primera y Segunda de Crónicas no fueron los favoritos porque tienen muchos capítulos muy largos. And lots of names that were very difficult to read and pronounce. Muchos nombres difíciles para leer, para pronunciar. But it's definitely grown on me throughout the years, especially because these middle chapters, 10 through 21, they talk about David's worship and so forth. Pero eventualmente con el paso de los años ha sido un libro que sí me ha impactado, especialmente estos capítulos del 10 al 21, donde vemos la adoración de David. And when I teach a course on music and worship, I spend a lot of time in Chronicles because it talks about the ministry of the priests and the musicians and so forth. And it's really interesting. Y cuando yo enseño el curso de música y adoración, paso
buena parte del curso analizando y estudiando estos capítulos porque es una buena instrucción en cuanto a los ministros de alabanza, cómo ministrar apropiadamente. Right? And so now we move into Second Chronicles, Bueno, vamos ahora a Segunda de Crónicas, which is again a continuation of First Chronicles. que es una continuación de Primera de Crónicas. And we cover a lot more of the revivals in the time of Hezekiah and Josiah and so forth. Y aquí se cubre más ampliamente el tiempo de los avivamientos durante Ezequías, durante Josías. So this book almost exclusively covers the southern kingdom of Judah. Así que este libro cubre casi exclusivamente el reino del sur, el reino de Judá. It covers some of the reforms that the godly kings tried to do, like Hezekiah tried to turn the nation around. Cubre también algunas de las reformas que algunos reyes trataron de hacer para mejorar, por ejemplo, en Zacarías. And when these godly kings were obedient and obeyed the laws, there was revival and prosperity. Y cuando estos reyes eran obedientes y cumplían la ley, entonces venía la prosperidad en el reino. And when there wasn't, when they were not obedient, then they would have trouble in the land. Y cuando no eran obedientes, entonces venían los problemas al reino. We also open with this book focusing on the dedication of Solomon's temple, Este libro también comienza con la dedicación del templo de Salomón, which is one of the great events in Israel's history or in Judah's history. que es uno de los eventos más importantes en la historia de Judá. You know, it's said that, and we'll actually see it in the restoration books, Y lo vamos a ver en los libros de la restauración, that, and I believe it was in Ezra, maybe Nehemiah. creo No, que Ezra. creo que esto está en Esdras, And when they completed the temple, the restoration temple, pero cuando ellos, cuando terminaron el templo de la restauración, there were some who wept because they had a memory of what Solomon's temple was and how great it was, and cuando, it was sí, nothing like cuando, it. cuando terminaron de reconstruir el templo, este templo de Salomón después de que fue destruido y ya estaba terminado, muchos de los que habían visto el templo de Salomón y se acordaban de él, lloraban de tristeza porque no había comparación entre el templo Right. restaurado con el inicial. Yeah, and it was just a sadness to see how what the result of sin and the glorious temple being that it was destroyed. Y era esta tristeza de cómo el resultado del pecado había traído la destrucción a este lugar tan And maravilloso. you know, here's this restoration temple that's in Ezra, and there's a revival that's happening. Restauran el tiempo en tiempos del templo, en tiempos de Esdras, y vino un avivamiento. And there's people who are weeping because they know that it's nowhere near as glorious as Solomon's temple here in Second Chronicles. Pero hay quienes simplemente lloraban porque no había comparación del templo restaurado con el templo de Salomón. So again, this book is most likely compiled by Ezra, Este as with libro, First Chronicles, lo más probable es que haya sido escrito por Esdras and it covers approximately 400 years y abarca un periodo de más o menos 400 años. that ended with the fall of Jerusalem. Termina con la caída de Jerusalén. It also covered the destruction of the temple towards the end. Y al final también registra la destrucción del templo. So the first 9 chapters are the reign of Solomon, Los primeros 9 capítulos son el reinado de Salomón,
And the remainder of the book is the rest of the kings of Judah. So no Israel at all in this book. Y el resto de los capítulos habla de los reyes de Judá. Aquí no se mencionan los reyes de Israel. All right. Let's see here. So this covers about, like I said, about 400 years of Israel's history. Como ya mencioné, abarca unos 400 años de la historia. And this is, it ends, though it ends on a kind of a down note with the destruction of Jerusalem, Y aunque termina en una nota triste por la destrucción de Jerusalén, we see here that it kind of fast forwards almost to with this promise towards the end of the chapter of Cyrus from Persia giving the command to go back to Jerusalem and rebuild the temple. termina también con este pequeño vistazo de una restauración, porque menciona al rey Ciro, quien fue el que permitió que ellos regresaran. So at the end of this 70-year captivity, we see Cyrus giving the command to return to Jerusalem. Y vemos que después de los 70 años de cautividad, cuando termina ese tiempo, es Ciro quien les permite regresar a Judá. So David's reign was primarily a reign of battles and victorious conquering the land. Así que el reinado de David fue principalmente de batallas y de conquistar la tierra, Whereas Solomon's reign was almost exclusively a reign of peace. y el reinado de Salomón fue un reinado básicamente un reinado de paz. And then after the division of the kingdom, it really just goes downhill extremely fast. Y después de que el reino se divide, comienza un descenso bastante rápido. And they end up in captivity. Y terminan en cautiverio. And Assyria takes the north and Babylon takes the south. Asiria toma el reino del norte y Babilonia el reino del sur. Okay. Now we come to Ezra. Bueno, ahora llegamos a Esdras. Ezra is the first, it's a historical book because it does cover a lot of history. Es un libro histórico porque sí cubre bastante historia, But it's the first of the restoration books, which cover the time period of Israel returning from captivity back to Jerusalem. pero también es uno de los libros de la restauración porque menciona también el tiempo en el que el pueblo de Israel pudo regresar a su tierra para reconstruir la ciudad y el templo. Ezra and Nehemiah are two of those books, the restoration books. Esdras y Nehemías son dos de los libros de la restauración. They were originally together as one book. Originalmente ambos eran un solo libro. And an easy way to remember what they're about Y una forma fácil de recordar de qué hablan estos libros is Ezra focuses on rebuilding the temple, es que Esdras se enfoca en la reconstrucción del templo and Nehemiah focuses on rebuilding the walls around the city. y Nehemías se enfoca en la reconstrucción del muro que rodeaba la ciudad. Okay. ¿Sí? The themes of this book are God is sovereign in all of the affairs of men. Uno de los temas principales de este libro es que Dios es soberano en los asuntos de todos los hombres. And we see this because it starts with King Cyrus Y esto lo podemos ver porque comienza con el rey Ciro, giving the command for the Jews to return to Jerusalem. cuando él da la orden para que los judíos puedan regresar a Jerusalén. And that promise was prophesied by the prophet Jeremiah and also Isaiah that
this man named Cyrus would come into play and cause the people to return. Y esta promesa fue profetizada por Jeremías e Isaías de que un hombre, un rey llamado Ciro, iba a permitir que el pueblo de Israel regresara para reconstruir. And it just shows God's sovereignty. He knows who he's going to raise up and who he's going to use to accomplish his will. Y nos muestra la soberanía de Dios. ¿A quién va a levantar Dios para cumplir sus propósitos? And God will fulfill his promises to his people. Y Dios va a cumplir sus promesas que le ha hecho a su pueblo. He told them that they'd be in captivity for 70 years. Él les había dicho que iban a estar en cautividad durante 70 años. Now, we'll cover this in the book of Jeremiah, but Esto lo vamos a ver en el libro de Jeremías. they were told they were going to captivity for 70 years. Pero Dios les dijo que iban a ser llevados cautivos durante 70 And there años. were still people who were trying to fight and resist. Y aún así, hubo personas que peleaban en contra de esto y se resistían a las And circunstancias. Jeremiah, the prophet, is telling them, don't resist. This is from the Lord. Stay put. Y el profeta Jeremías les decía, no se resistan, esto viene del Señor, quédense quietos. We're going to be here for 70 years. Vamos a He estar told aquí them. 70 años. Jeremías les dijo, And they didn't believe. pero ellos no le creyeron. And now, 70 years later, Y luego, 70 años después, Cyrus, who is the man that God named, Ciro, a quien Dios ya había nombrado, 70 years later, tells them to go back to Jerusalem, 70 años después les dice que pueden regresar a Jerusalén. which is just amazing. It shows how God rules and reigns in the affairs of men. He doesn't need our help to get things going. Y es increíble porque nos muestra cómo Dios gobierna en los asuntos de los hombres. La verdad, Él no nos necesita a nosotros. The key verse I want to look at is Ezra 7, verse 10. Y el versículo clave que quiero que leamos es Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. So Ezra prepared his heart. He sought the law of the Lord. He learned the law of the Lord. Esdras preparó su corazón y buscó la ley de Jehová y la aprendió. During this difficult time, he was preparing his heart. Y durante este tiempo difícil, lo que él hizo fue preparar su corazón. And when we get to the book of Nehemiah, we're going to see that all of this preparation pays dividends for Ezra's life. Y cuando veamos en el libro de Nehemías, vamos a observar cómo Esdras recibió los dividendos del esfuerzo que él hizo de este tiempo de preparación, As does the entire nation. como también lo recibió toda la nación. Some interesting facts. Vamos a ver as- los datos interesantes. As I mentioned, this was originally one book compiled with Nehemiah. Como ya mencioné, originalmente fue un solo libro que escribió Nehemías. This man, Zerubbabel, who was the first to bring people back, he brought close to 50,000 people. Zorobabel, que fue el primero en regresar, llevó con él más o menos 50,000 personas. And then Ezra returned about 2,000 people. Y Esdras regresó a 2,000 personas. This book covers about 23 years, Este libro abarca unos 23 años, but in the middle of this book, it's very interesting. There's about a 60-year gap. pero In en this medio book. de este libro tenemos una brecha de unos 60 años. And that in that 60-year gap is where the book of Esther is actually written and is placed chronologically. Y aquí encontramos el libro de Esther, que cronológicamente Esther lo podemos ubicar a la mitad de este tiempo. And estos 60 años. that's why when I mentioned at the beginning, Esther is actually written in Aramaic. Por eso, al inicio del curso ayer les mencioné que Esther fue escrito
en arameo. And it's written in Aramaic because they're in Persia at this time. Porque en este tiempo ellos estaban en Persia And that was the language that was spoken. y allí ese era el idioma que se hablaba. And this 60-year gap is between chapter 6 and chapter 7 of Ezra. Y este paréntesis está entre el capítulo 6 y 7, sorry. Yes, ma'am, 6 and 7. Está entre el capítulo 6 y el 7 del libro de Esdras. So when you read your Bible, Así que cuando usted lea su Biblia, if you want to read it chronologically, si quiere leerla cronológicamente, you could stop at Ezra chapter 6 and then go and read the book of Esther and then come back to Ezra chapter 7. puede detenerse en Esdras 6, luego leer Esther y luego continuar leyendo en Esdras 7. And we put this little timeline up here to help you. Y Right here aquí to the right. puse este cuadrito donde tenemos los periodos para que sea una ayuda We visual. have the first 6 chapters are the 50,000 that return with Zerubbabel. Los primeros 6 capítulos tenemos el regreso con Zorobabel de estas 50,000 personas. Then we have the gap for the book of Esther. Luego tenemos el espacio con el libro de Esther. Then we have the second return in chapters 7 through 10. Luego tenemos el segundo retorno de los capítulos 7 al 10. And then we have finally the book of Nehemiah that comes afterwards. Y luego vemos el libro de Nehemías después. So here's a little more detailed breakdown of the book. Aquí tenemos un detalle más, algo más detallado del libro. Right. So the first return took place in about 536 BC. El primer retorno ocurrió en el año 536 And they antes de started Cristo. by rebuilding the temple. And again, that's important. Y comenzaron con la reconstrucción del templo. Y esto es importante. It's important because they focused on restoring God's house first. Es importante porque ellos al nomás llegar se enfocaron en la restauración de la casa de Dios. They focused on restoring worship. They focused on restoring the ministry and the place for the Lord's to dwell. Se enfocaron en restaurar la adoración y la casa de Jehová. But immediately they start to face discouragement from those who are surrounding nations. Pero inmediatamente ellos comenzaron a sentirse desanimados por los pueblos que tenían alrededor. Because when you begin to do things right and the Lord starts to bless, the enemy does not want you to do well. Porque cuando uno comienza a hacer las cosas bien y el Señor comienza a bendecirnos, al enemigo no le agrada. And again, we have that gap of about 60 years. I think I wrote 57 here. It's about 60 plus or minus. Y nuevamente vemos aquí el intervalo de 57 años. Yo dije 60, son más o menos 60 del libro de Esther. And it closes out in chapters 9 and 10 with a revival beginning to start during the book of Nehemiah, which we'll talk about in Nehemiah in a minute. Y terminamos en capítulos 9 y 10 con este avivamiento que llega a Jerusalén. Justo lo vamos a ver en el libro de Nehemías. So here we have the kings of Persia who had Israel in subjection for a little while. Aquí tenemos a los reyes de Persia, quienes subyugaron al pueblo de Israel por un tiempo. During this timeline, we have the prophets Ezekiel and Daniel. Y durante este tiempo vemos a los profetas Ezequiel y Daniel. So Ezekiel and Daniel came over with the Babylonian captivity. Ezequiel y Daniel fueron llevados cautivos. Right, with the Babylonians. Con los babilonios. And then they continued into the Persian Empire when the Persians conquered the Babylonians. Y ellos continuaron
el reino de Persia cuando los persas conquistaron a los babilonios. And then we also have the minor prophets, Haggai and Zechariah, Y también vemos a estos dos profetas menores en esta época, who Ageo y Zacarías, prophesied to some kings in Persia, these gentlemen here. quienes profetizaron a algunos reyes de Persia. All right. And so God is still, even though they're in captivity, God is still moving, God is still speaking. Y aunque ellos estaban cautivos, Dios continuaba moviéndose y hablándoles. Okay. So here we have kind of the timeline of the restoration period. These dates, of course, are approximate. Aquí We'll see tenemos más o what menos happens here. una línea de tiempo de la era de la restauración. Como ya les dije antes, estas fechas son aproximadas. So Cyrus gives the original command back here at the beginning. Ciro es el que da la orden inicial. And then down here, this guy was the reign of Artaxerxes the First, who was who told Ezra to actually rebuild Jerusalem completely. So he Y, went a- from the temple to rebuilding the whole city. y aquí abajo tenemos a Artajerjes I, quien fue el que envió luego a Esdras a edificar la ciudad. Comenzaron con el templo y luego la ciudad. Okay. So those dates will hopefully help you when you do your studies. Espero que estas fechas les sean de ayuda cuando ustedes hagan su estudio. And now we're in the book of Nehemiah. Y ahora llegamos al libro de Nehemías. Nehemiah picks up where Esther left off. Nehemías comienza donde termina Esther. And they focus primarily on building the walls that were surrounding the city of Jerusalem. Y se enfocan primordialmente en reconstruir el muro que rodeaba la ciudad. It also speaks spiritually about how God can the walls had been completely destroyed by the enemy. El enemigo había destruido los muros completamente. And the city was in ruins. La ciudad estaba en ruinas, But now it's time for God to restore. pero ahora llegó el momento en el que Dios va a restaurar And he begins to rebuild. y comienza a And reconstruir. this speaks to me how God is able to restore even areas that have been broken down in our lives. Y esto me habla a mí de cómo Dios puede restaurar aún esas áreas en nuestra vida que están rotas, que han sido So if quebrantadas. we've allowed the enemy to tear down a wall that was once in our hearts, Así que si hemos permitido que el enemigo derribe algún muro que había en nuestro corazón, you see, walls are protection, right? porque los muros son para protegernos, ¿verdad? Many people think of them as constraining. I can't go anywhere. I have Hay this gente wall around me. que ve los muros como algo que los restringe. Ay, yo no puedo ir a ningún lado porque tengo aquí enfrente este muro. But walls are also protection. They keep the enemy from going out, from coming in. Pero los muros también sirven de protección porque impiden que el enemigo entre. And when we try to break down that wall so that we can get out and pass the restraint, Y cuando tratamos de destruir, quitar ese muro porque nos está restringiendo y queremos salir, we're also tearing down the wall that's protecting us as well. también estamos destruyendo el muro que nos está protegiendo. So here, this book, Nehemiah, covers the last period of Jerusalem's history before they get returned back to Jerusalem from captivity. Este libro de Nehemías cubre la última etapa de la historia de Israel antes de que ellos regresaran a Jerusalén. And this book is focusing on rebuilding the natural fortresses around the city. Se enfoca en la reconstrucción de la fortaleza que protegía la ciudad en lo natural. And again, they faced tremendous opposition from Y the ellos, surrounding nations. las naciones vecinas, se opusieron en una forma tremenda a esto que ellos estaban haciendo.
a good verse. Nehemiah 8, verse 6 would be a good verse to read. The Y theme creo que verse. uno de los versículos clave que podemos leer en este momento es Nehemías 8:6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. So here in Nehemiah chapter 8, they've finished the work of building the walls and the gates. En Nehemías 8 ellos terminan de construir el muro y las puertas. And remember, I said Ezra's preparation would pay dividends in Nehemiah, and this is where it pays dividends. Y recuerdan que les mencioné que el esfuerzo de Edras recibió dividendos aquí en Nehemías, fue en este momento. And Ezra stands up at the beginning of chapter 8 and begins to read from the law. Al principio del capítulo 8 de Nehemías, Esdras se pone de pie y comienza a leer la ley. And the people are, the fear of the Lord comes in because they realize how they had missed keeping the law. Y el temor de Jehová desciende sobre el pueblo porque ellos se dan cuenta de que de cuánto se habían perdido por no cumplir la ley de Jehová. And they, there was a revival that started here as a result of Ezra preparing and then teaching the law. Y el resultado de que Esdras se hubiera preparado y luego hubiera enseñado la ley, lo vemos aquí porque comenzó un avivamiento. So there was tremendous opposition, as I mentioned, to Israel rebuilding the temple and rebuilding the city. Como ya les mencioné, hubo mucha oposición a que Israel reconstruyera la ciudad, reconstruyera el And muro. the enemies were trying to meet with Nehemiah and trying to bargain with him and talk with him and so forth. Y los enemigos se reunían con Nehemías y trataban de negociar con él y de convencerlo que parara todo But eso. the great thing about Nehemiah is he wouldn't even talk to him. He wouldn't even meet with them. Pero Which was algo great. interesante e importante de Nehemías es que él no habló con ellos. You Él no can't, hizo ninguna negociación. an enemy, if our enemy can get us to talk with them, the chances of them persuading us go up, right? Because we're talking, we're engaging in conversation. Si nuestro enemigo logra que nosotros hablemos con él, entonces suben las posibilidades de que ellos ganen porque pueden persuadirnos. The best thing is not to even talk to them. Don't even give Y them a chance. lo mejor que podemos hacer es ni siquiera hablarles, no darles la oportunidad. And so the people were facing opposition from the surrounding areas. Así que el pueblo se está enfrentando a una oposición de las And personas que los rodeaban. some of them were building with one hand and holding on to a sword with the other for fear of being attacked while they were doing the construction. Y entonces lo que sucedió es que muchos con una mano edificaban y en la otra tenían la espada porque tenían ese temor de que los fueran a atacar. So this book of Nehemiah covers about 20 years. And this book of Nehemiah covers about 20 years. Este libro cubre aproximadamente 20 años. Right? And here's just a little diagram of the walls that were around the city and around the temple En este diagrama and the vemos different gates. Sorry. el muro alrededor de la ciudad y las diferentes puertas que habían en el muro. All right. Here's another good one. Just a good picture to help. And then a listing of all of the gates and what their spiritual meanings are. Aquí tenemos una ilustración para tener una ayuda visual y tenemos todos los nombres de las puertas del muro y su significado espiritual. Okay. And we don't have time to get into all that, but this is a good reference for you when you're studying this out. No tenemos tiempo de analizar detalladamente esto, pero estoy seguro que va a ser de mucha ayuda cuando ustedes estudien este libro. All right. We have a few minutes
before Nos quedan question and answer time. So unos minutitos antes de nuestro tiempo de preguntas y respuestas. let's get to Esther and see if we can finish her out today. Vamos a Esther para ver si logramos terminar hoy. Esther is another example of how God is sovereign in the lives of men and Esther women. es otro ejemplo de cómo Dios es soberano sobre la vida de las personas. Of all the people that he could have picked, Ezra is in the perfect place at the perfect time and is obedient. De todas las personas que Dios pudo elegir, Esther estuvo en el momento indicado, en el lugar adecuado para que Dios la escogiera a ella. And we also see the consequences that occur with this man Haman, who opposed God and openly opposed God and his people. Y también vemos las consecuencias sobre Amán, este hombre que se opuso a Dios y a lo que Dios quería hacer. So this book is a story of how the Persians, there was a certain faction of the Persians who did not like the Jewish people, and they wanted to kill them all. En este libro vemos que había un grupo en los persas que no querían a los israelitas y que querían destruirlos. And they were led by this man named Haman, who hated Mordecai and he hated the Jews. Ellos eran liderados por este hombre Amán que odiaba tanto a Mardoqueo como a los judíos. And through some circumstances, Esther is actually promoted to be the queen of the nation. Y se dieron ciertas circunstancias en las que Esther fue promovida para ser la reina de este reino. And she's a Jew, and her uncle Mordecai says, "Go talk to the king." Ella es judía y entonces Mardoqueo, su tío, le dice, ve y habla con el rey. And tell him what this Haman is trying to do. Y cuéntale lo que Amán quiere hacer. And at first, she's a little nervous and she doesn't want to do it. She says, well, he could kill me if I go in there. Y al principio ella se pone un poco nerviosa y no quiere hacerlo porque dice, no, si yo llego con él me puede matar. And that's where our theme verse, Esther 4, verse 14, comes from. Y de esta situación es que tenemos este versículo clave en Esther 4:14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? It's great. It illustrates the sovereignty of God perfectly. Es maravilloso porque ilustra la soberanía de Dios perfectamente. Because Mordecai tells her, if you don't speak up, then God will raise up somebody else who will. Porque Mardoqueo le dice, si tú no hablas, entonces Dios va a levantar a alguien que lo haga. Because God is going to deliver his people. Porque Dios va a libertar a su pueblo. Whether he uses you or somebody else is your choice. Dios te puede usar a ti o puede usar a alguien más. Tú decides. Which is demonstrating God's sovereignty very well. Y esto demuestra la soberanía de Dios en una forma muy especial. We don't specifically know who wrote the book of Esther. It's possible it was Mordecai, but we're not really sure. It could have also been another Persian Jew or something as well. No estamos seguros quién escribió el libro de Esther. Pudo ser Mardoqueo u otro judío persa. Okay. Some interesting facts. This is actually one of the books, I think the only book, I think it is the only book where God's name is not mentioned at all, the name of God. Es el único libro en el que el nombre de Dios no es mencionado ni una sola vez. And we also, Artaxerxes' wife, Vashti, she rejected an opportunity. And go ahead. Y vemos aquí a Vashti, quien era la reina, la esposa del rey, y ella rechazó una oportunidad. She rejected an opportunity, which the king had asked her to do something, and she said no.
and she rey was le removed pidió, from being the el queen. rey le pidió que hiciera algo, ella dijo que no lo iba a hacer y entonces fue quitada del puesto de reina. And again, because of God's sovereignty, this opens the door for Esther to come in and become the queen. Y luego, por la soberanía de Dios, esto abre la puerta para que Vasti sea quitada y entonces Esther pueda tomar su lugar. And now Esther is in this position. She's able to speak to the king about Haman's plot Esther está ahora en to la kill all the Jews. posición y ya puede contarle al rey del plan que tiene Amán para matar a los judíos. And Haman ends up dying in the exact gallows that he was going to hang Mordecai from. Y Amán termina muriendo ahorcado en la misma horca que él había hecho construir para que mataran a Mardoqueo. So the time period for this book is about 10 years. El tiempo aproximado de este libro fueron 10 años. Covers about 10 years, but remember, it takes place in that 60-year gap between chapter 6 and chapter 7 of Ezra. Cubre 10 años, pero como les dije antes, está en el intervalo de estos 60 años de los capítulos 6 y 7 de Esdras. Okay, so here are here's an outline of the book again. Aquí tenemos un bosquejo del libro. Where we have this feast in chapter 1 and 2, which is where Vashti is removed from being the king's wife. Los capítulos 1 y 2 vemos la fiesta en la cual Vasti fue quitada de ser reina. Correct. And then we have the Feast of Esther, which is her kind of coming out party for being the queen. Y luego tenemos la fiesta de Esther, en la que ella es nombrada reina. And we have the Feast of Purim take place in the last part of the book. Y luego tenemos la fiesta de Purim, que ocurre en la última parte del libro. And again, as I mentioned, God always prepares people. And she had to have 6 months with training in the house of myrrh, and then 6 months with sweet odors. So she was trained. She had this 12 months of preparation time before she could be queen. Y como les dije antes, muchas veces Dios prepara a las personas con anticipación. Y Esther tuvo este periodo de entrenamiento, 6 meses con mirra y 6 meses en perfumes aromáticos. Ella estuvo 1 año siendo preparada para lo que iba a hacer. Another theme that you could look at, and again, you could apply a spiritual another theme you could look at for this book. Otro tema que podemos ver en este libro is the 3 houses of Esther. Son las 3 casas de Esther. 3 kind of phases of her life. 3 etapas de su vida. Where she's adopted into Mordecai's house because he is her uncle. La primera, cuando ella es adoptada en la casa de Mardoqueo, porque él es su tío. She's chosen in this house of the women, which is where her preparation takes place for being queen. Ella es elegida en la casa de las mujeres, donde ocurre este periodo de preparación para ser reina. And then in the house of the king, she's found faithful and actually does what she was called to do and help deliver the Jews. Y luego en la casa del rey, donde es hallada fiel, porque ella cumple el propósito para el cual ella había sido puesta en ese lugar. And here we have some kings, just again, more dates. You can Google these as well. Y aquí tenemos más reyes con fechas y esto lo podemos encontrar en Google. These are kings who reigned from Babylon. Estos son reyes que reinaron en Babilonia. And they reigned from Babylon during the time of the restoration period. So starting with Cyrus and then down to Darius III. Fueron reyes que estuvieron en Babilonia durante el tiempo de la reconstrucción, de la restauración, comenzando con Ciro y terminando con Darío III. And that's it. We made it. Congratulations, everybody.
Lo logramos. Felicitaciones, hermanos. Lo logramos. I don't see any questions. Did you get any, Sylvia or Jorge? No, no vemos preguntas, hermanos. Si alguien tiene alguna pregunta, tal vez la puede escribir en el chat. Okay. So I don't see any. Brother Jorge doesn't see any, and then Hermana Sylvia doesn't see any. So we will close out the class, and I will look forward to meeting you all tomorrow once Bueno, again. debido a que no hay preguntas, vamos a terminar la clase aquí y espero poder verlos a todos el día de mañana para continuar. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga. Igual.